Buenas tardes, alcaldesa, amiga, amigos, Jesús. Bueno, realmente parece que fue ayer que viniste a decirme, oye, me quiero presentar unas memorias que no sé cuánto, mira, ya estamos aquí. Si es que el tiempo, menos el calor, se va todo. Y nada, simplemente la verdad es que me siento un privilegiado y voy a decir más que nada como ciudadano, porque como político al final, pues a mí me ha pillado que yo pasaba por aquí. Él presenta sus memorias y yo pasaba por aquí. Y eso, bueno, pues eso es simplemente suerte que ha tenido uno, pues que le toque que presente su memoria a Jesús Cabeza. Yo siempre desde pequeño he oído hablar de él muy bien, de los hermanos Ortega, de Fernando Barros, y yo casi que de lo que menos oía hablar era de que era médico. Desde pequeñito siempre escuchaba hablar de que era poeta, de que escribía, de que le gustaba el arte, de que le gustaba la cultura, y yo llegaba a un punto que decía yo, para mí que no va a ser médico este hombre, y sí lo era también. Y una persona de la que siempre ha tenido esa sensibilidad, esa aparente, me refiero, introversión, y digo aparente porque luego hay gente que es extrovertida, pero luego no es capaz de escribir una línea, pero hay gente que en su forma es cauta e introvertida, pero luego, sin embargo, tiene esta generosidad de compartir su arte y su sensibilidad y sus pensamientos con los demás. Yo siempre he dicho que el artista nace y se genera para dar a los demás. Y hay mucha gente que vale para artistas, pero no todo el mundo vale para dar a los demás, ¿no? Entonces, el escribir es desnudarse y hay que agradecerle a Jesús, pues, el que cada vez que edita, el que saca un libro, cada vez que escribe, en el fondo se está desnudando con nosotros y lo está compartiendo. Cuando él me habló de que quería presentar las memorias y hablamos, pues realmente es que encima de todo, porque normalmente la gente analiza la evolución de los pueblos y de las ciudades desde fuera. Se puede ver desde fuera, ver las fotos, ver los cambios del blanco y negro, el color, pero que alguien como él que ha vivido desde dentro Motril, prácticamente de su época de estudiante, hablamos que pasamos casi del blanco y negro al color, de las carreteras nacionales a subir al médico a Granada que tardara 3 horas, a la evolución que él ha vivido desde dentro, que no había hospital, que hay hospital, la evolución de ver cómo el Motril, de un pueblo de los 60 se convertía en una ciudad en los 80, todo eso lo ha vivido desde dentro. Y realmente me parece muy interesante, no por ser sus memorias, sino porque efectivamente yo creo que son las memorias de varias generaciones. Yo este libro estoy seguro de que si lo leyera mi padre, lo entendería perfectamente, el cambio que ha habido, porque él lo vivió en otros términos. Se lo lee su generación, lo entenderá los que más seguro, pero los demás también lo entendemos, ¿no? Y es el reflejo del cambio de una sociedad, con sus fallos y con todo, pero a mejor. Así que yo simplemente le agradezco de corazón, yo pasaba por aquí, he tenido esa fortuna, Jesús, y le agradezco de corazón que haya escrito este libro y que lo tengamos no solo como un libro de lectura, sino como una referencia de las memorias de una ciudad. Gracias, buenas noches. Muy buenas tardes, noches a todos, ¿no? A todos los amigos. Lo comentaba ahora con Jesús, porque desde aquí, con los focos, casi que no os vemos. Y me decía Jesús, parece que está lleno el Teatro Calderón. Y digo, Jesús, hasta el gallinero está lleno. Jesús, eres de las pocas personas podéis patear. Dice que podéis patear allá arriba. Bueno, broma aparte, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Hoy no ya como alcaldesa, sino como motileña, estar hoy acompañando a Jesús, una persona que admiro profundamente, y por lo tanto el hecho de estar aquí hoy compartiendo este momento con su familia, con él mismo y también con todos ustedes, sus amigos, pues es un orgullo. Y bueno, pues quiero también aprovechar este momento para reconocer públicamente el nombre de Jesús Cabeza ha adquirido a lo largo de los años un valor inmenso, ¿no?, en nuestra ciudad. Y eso hace pues que días como hoy, la presentación del Tiempo resucitado, su memoria, pues se conviertan en un momento tan especial y muy especial de gratitud y de amor para todos. Nuestro poeta, nuestro escritor de cabecera, nuestro particular narrador de alma sencillo y abierto, resucita el tiempo y nos hace llegar en forma de libro su propia historia. Lo ha hecho sobre Motril, sobre su ciudad, con un lienzo de trazo único durante toda su vida, y hoy con esa habilidad intacta que tiene para ahondar
sobre nuestro recuerdo, Jesús vuelve a llenar de luz y de magia sus hechos cotidianos, color, añoranza, sonido. Estoy segura de que todo tiene cabida en ese torrente literario. El tiempo resucitado es una oportunidad, y es una oportunidad porque se convierte en el legado que nos hace despertar y conocer lo que hay detrás de este autor que tanto nos ha regalado. Su obligación moral con la ciudad para que sus personajes, fechas, lugares y datos no caigan en el olvido es parte de su espíritu derramado gota a gota en cada trabajo. Solo nos queda el recuerdo, parafraseando al autor, esa marca imborrable del alma sobre la que construimos nuestro presente. Hoy, Jesús, la ciudad de Motril, todos tus amigos, todos los que estamos abarrotando este Teatro Calderón, pues te abrazamos y reconocemos una vez más desde la gratitud, la suerte que sentimos al saber que contamos con la grandeza de tus matices, con este inapelable relato de tu historia, que es en sí misma un retrato, ¿no?, de nuestra propia historia, de la historia de Motril. Jesús, amigo, hoy Motril vuelve a darte las gracias por este regalo, que será, como todo lo que escribes, como todo lo que haces, será eterno, un regalo de tu legado escrito. En tu obra siempre convergen la prosa y la poesía, y ambas pues nos llevan a un tesoro, a escribir otra línea más sobre nuestra historia llena de hombres buenos, como lo eres tú, como es el amigo Jesús, generosos, sensibles y capaces de captar siempre el alma de las cosas. Sin más, pues darte nuevamente la enhorabuena, pero sobre todo, como decía el concejal de Cultura, como decía Miguel Ángel, hay personas que, aunque pasen, porque todo al final pasaremos, pero siempre perdurarán en la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias, Jesús, por ser como eres. Buenas tardes. Estábamos destinados a estar aquí hoy los dos juntos, Jesús y yo. Si no estuviéramos aquí, ya lo hablamos el otro día, estaríamos en Salamanca, porque hoy se conmemora el 50 aniversario de la cátedra de teatro que dirigía Pepe Martín Recuerda, la cátedra de teatro Juan de la Encina. Y nos íbamos a embarcar en irnos para Salamanca, pero bueno, aquí estamos. Por supuesto, en una actividad que lo merece y que sin duda va a ser mejor. Ilustrísima alcaldesa, distinguidas autoridades, familiares de Jesús Cabeza y queridísimo amigo Jesús. Señoras, señores, buenas tardes y bienvenidos al Teatro Calderón. Jesús me pidió que lo presentara, que dijera unas palabras, pero entiendo que el hecho que me atañe es demasiado importante como para no traer preparado lo que tengo que decir. Como decía, buenas tardes y bienvenidos al Teatro Calderón, un lugar que al margen de su propia concepción y uso, sin duda, y así lo ha demostrado la sociedad motrileña a través de los siglos desde su construcción, es el lugar de referencia para encuentros como el de hoy, en los que la trascendencia del acontecimiento va más allá del hecho concreto de la actividad en sí, de qué se trate, para convertirse en momentos que quedarán grabados en letras de oro en los episodios de nuestra historia local. Juan Cervera, Antonio Dinelli y Benito Vidaurreta, cuando se dieron la mano para llevar a cabo el proyecto de construcción de este maravilloso y mágico espacio, no eran conscientes de que tras esa bóveda resplandeciente que escoltan Euterpe, Tersícore, Melpómene y Talía, todas ellas bajo el cuidado de Francisco Muros, ahí detrás están las puertas del Parnaso de la cultura motrileña, donde quedan grabados por los siglos de los siglos los nombres de aquellos que demostraron ser dignos para conformar el ejército de buenos poetas que velarán por la excelencia. Y hoy, al más puro estilo cervantino, nos encontramos a la falda del mítico monte para beber de la fuente de Castalia,
antes de ser recibidos por Apolo y presentar las hazañas de nuestro querido amigo Jesús Cabeza, de manera que se incorpore por derecho propio al lugar que le corresponde. Nombres como Javier de Burgos, Juan de Ariza, Cándida Jiménez Cazorla, Tomás de Aquino Mercado, Juan García de Lara, José García Herrera, José Capa, José López Rubio, Gaspar Esteban Rabasa o Paulino Bellido, entre otros, están ahí por mérito y derecho propios, porque consagraron su vida al desarrollo de la sociedad motrileña para dejarnos el mejor de los legados, que no es otro que el orgullo de sentirse motrileños y contribuir así, desde sus respectivas disciplinas y facetas, a hacer prosperar nuestra sociedad. Por ello, con el ofrecimiento que hoy Jesús nos hace, con el legado histórico que hoy se nos entrega gracias a sus desvelos, su trabajo y sus frutos compartidos, le hacen a don Jesús Cabeza ser digno merecedor de ser recibido con loores en ese Olimpo motrileño, que si bien es algo que tenía ya ganado, he aquí mi defensa de ello. Martin Heidegger, nos decía a mediados del pasado siglo en su carta sobre el humanismo, nos decía: el lenguaje es la morada del ser, es su morada, en su morada habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los guardianes de esa morada. Esta reflexión es la síntesis de lo que hoy aquí acontece. Hoy un pensador, un poeta coetáneo nuestro, pone a nuestra disposición, a través del lenguaje escrito, el fruto de su trabajo apasionado, el fruto del trabajo de su apasionado desvelo por rescatar, salvaguardar y, lo más importante aún, legar el valioso tesoro que a través de su melancólica visión ha ido grabando a cincel y martillo, esculpiendo recuerdos, vivencias, acontecimientos e historias de vida. Permítanme expresar mi gratitud por estar hoy aquí junto a mi buen amigo y mi dicha por el honor que representa esta labor, ante la que soy perfectamente consciente de que soy el más imperfecto para ello. Pero él ha querido que esté hoy aquí. Y dicho esto, no esperen un análisis literario ni histórico de la obra, que a pesar de llevar bastante tiempo en mi poder, me he negado a asomarme a ella porque creo que en las presentaciones solo hay que insinuar, porque la obra hay que leerla y, por supuesto, y les animo a todos, previamente hay que comprarla. De la misma forma, no voy a presentar a Jesús Cabeza. Se lo dije, se echó la mano a la cabeza. Entonces, ¿de qué vas a hablar? No voy a presentar a Jesús Cabeza porque sería realmente una pérdida de tiempo, dado que es sobradamente conocido por todos. Como he declarado anteriormente, esto es una defensa de por qué es digno merecedor de entrar en el Parnaso de la cultura motrileña. Mi admiración y mi cariño por Jesús es público y notorio, pero tengo que confesar dos cosas. Primero, que juego con ventaja, porque quien les habla no solo ha tenido la oportunidad y el honor de conocerlo y forjar su valiosa amistad, como muchos de ustedes, sino que además, y aquí radica mi ventaja, mi madre me enseñó a querer a Jesús Cabeza. Jesús es un hombre chiquitillo que es el retrato perfecto de un hombre bueno, decía mi madre. Y mi segunda confesión es que resulta muy difícil hablar de Jesús sin ver poesía y poetas a su alrededor. Poesía suya, la escrita y la que queda por venir. Y la poesía de tantos otros autores por los que compartimos admiración y cuyos versos y almas traemos ante nosotros en tantas y tantas tertulias. Jesús tiene ya en su haber una considerable y extensa obra, no solo poética, en la que dentro de esas particulares y caprichosas líneas de investigación que él mismo se marca y cuya necesidad le brota del corazón, nos dejó hace ya tiempo dos portentosos trabajos. Solo nos queda el recuerdo y Luciérnaga en el olvido. Pero cuando todo parecía estar abarcado, la tranquilidad de la jubilación profesional, porque la jubilación literaria nunca le llegará, le dio el reposo justo y perfecto para sumergirse de nuevo, no en nuestra historia, sino como introdujo Unamuno para referirse a la vida tradicional y que él denominaba la tradición eterna, en nuestra intrahistoria. Para hacer esto, captar inconscientemente a lo largo de su vida los recuerdos y vivencias que hoy conforman estas memorias, me atrevería a decir que no vale cualquiera y que, por supuesto, de esa sensibilidad y esa capacidad de síntesis
además de esa sensibilidad y esa capacidad de síntesis, hay que tener, y aquí me va a coger el paso, la sustancia juanramoniana que el poeta de Moguer nos muestra en su excelso poema Espacio, cuando canta aquello de: los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Yo tengo, como ellos, la sustancia de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente solo, sino fuga raudal de cabo a fin, y lo que veo a un lado y a otro, en esta fuga, rosas, restos de alas, sombra y luz, es solo mío, recuerdo y ansia míos, presentimiento, olvido. La sustancia de Jesús es la capacidad de contemplación siempre desde la discreción y la humildad del hombre bueno que retrataba mi madre y que le hace ser el perfecto veedor de los pequeños matices en la cotidianeidad de la vida. Todos podemos ver, hasta el más ciego de todos, que aunque condenado al anonimato por la autoridad de lingüística de mediados del siglo XX, retrató Hurtado de Mendoza. Pero qué poco hay con la capacidad de observar, porque la observación es la mirada destilada a través de la sustancia que Juan Ramón nos muestra. De esta forma, Jesús, el poeta del Camino de las Cañas, ha ido recabando recuerdos, historias y vivencias para delicadamente molturarlas sobre un trapiche de nostalgia en el que lo anecdótico queda proscrito cual bagazo, para dar voz a la entereza del alma en su necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos, con la más pura y dulce esencia de lo nuestro, con la más pura melaza, como la más pura melaza. Para todo ello cristalizar en un prisma que nos desvele lo que realmente fuimos como sociedad y que perdimos de manera inconsciente, pero que ahora, con los cimientos asentados en los pozos del fermento del tiempo y gracias a esa justa sustancia, nos podamos volver hacia adentro empujados por el halo del grito nostálgico que nos llama desde el pasado a reencontrarnos con lo que fuimos. Esto viene a poner de manifiesto la verdadera importancia y la trascendencia de lo que significa que un motrileño venga hoy aquí a ofrecernos el regalo de adentrarnos en lo nuestro. Esta ingente labor para el autor, ahora gratificante, a buen seguro ha tenido que ser en momentos altamente dolorosa. Otro de los aspectos de ser contemplativo, para el que hay que ser valiente y encararse al dolor de tú a tú, como nos cantaba Machado. Y no es verdad, dolor, yo te conozco, tú eres nostalgia de la vida buena y soledad del corazón sombrío. A veces dudo sobre qué es Jesús, si poeta, antropólogo, historiador. A mí me gusta llamarlo historiador-poeta. Jesús, sin darse cuenta, se ha hecho a sí mismo y se ha convertido en un mondero poeta, capaz de sembrar, criar y cultivar la caña con las raíces asentadas en lo más profundo de nuestra tierra para destilar el jugo de nuestro más dulce motrileñismo. En Jesús, su corazón siempre arde como la hojarasca en las azas de caña. Sus canas no son producto de la lentitud de los ocasos, sino el destello del reflejo de la figuración del alma de lo que fue la zafra que sabiamente se ha cunado sobre él como epicentro existencial para asegurarse permanecer en la memoria del pueblo. Los ojos de Jesús siguen viendo cómo sobre la tierra del Camino de las Cañas se acunan las pavesas del tiempo, queriendo evitar desintegrarse entre las manos de los eternos chiquillos que juegan a cazarlas al vuelo, para quedarse ahí, en la tierra, delicadamente fosilizada bajo el peso de los acarretos de las bestias que sentencian con sus cascos la firmeza de lo irrecuperable, de lo perdido, pero que Jesús, como arqueólogo de nuestra memoria, busca y rescata para traérnoslo hoy aquí en su obra. Las manos de Jesús no distan en nada de las manos trabajadas y llenas de callosidades de cualquier mondero, porque como dijo nuestro admirado Luis Rosales, la llaga es la palabra de las manos. Querido Jesús, muéstranos tus manos, muéstranos tu palabra. ¿Y ahora qué digo yo? diría un castizo de mi barrio. Bueno, ante todo, lo que quiero comenzar hablando
de gratitud, ¿no? Y dar las gracias abiertamente. Lo primero también que tengo que decir es que estoy enormemente contento de estar aquí rodeado de amigos, de familiares, compañeros de bachillerato, compañeros de carrera, compañeros de la banda de cornetas y tambores también, compañeros de juego en la Huerta Rota, en aquellas interminables tardes que jugábamos partidillos de fútbol hasta que ya no se veía, el sol se había puesto y no se veía ni el balón. Entonces es un verdadero placer para mí, sinceramente, estar rodeado de todos vosotros. En el fondo, este libro que hoy presentamos no es la crónica de mi vida, eso sería probablemente muy aburrido, sino que es la crónica de toda una generación. Todos los que tenemos por encima de, no sé, de 55, 60 años en adelante, se van a sentir muy identificados con lo que aquí se cuenta, ¿no? El libro, claro está dedicado, os voy a leer incluso la dedicatoria a ciertas personas, pero en el fondo está dedicado a todos vosotros. El libro está dedicado, vamos a ver si yo soy capaz, a mis hijos, Manuel y Jesús, con el deseo de que la lectura de este libro les ayude a saber un poco más de sí mismos. A mi mujer, María Ángeles, la compañera por la que merece la pena vivir una vida. A mi nieto, Nicolás Rafael, que ha heredado mi timidez de estatura, y a todos los nietos que tengan que venir, o que queden por venir. Y a la memoria de mis padres, Rafael y Lola, a quienes debo todo lo que soy. Entonces, me vaya a permitir que yo, en esta noche tan especial para mí y para mi familia, quiera agradecer personalmente a algunas personas. Si no lo hago, me mata mi mujer, porque me lo tiene dicho. En primer lugar, y por lógica cortesía, a la alcaldesa Luisa, que preside este acto, y es un enorme honor para mí que esté aquí presente, qué duda cabe. Lo ha hecho siempre, ¿eh? En casi todos mis libros ha estado ella presente, incluso en Granada, en una feria del libro. Sabía, sin decirme nada, apareció por allí. A Miguel Ángel, por supuesto, nuestro concejal de Cultura, por su disponibilidad y el apoyo para la cesión de este marco tan emblemático de la ciudad, como ha explicado perfectamente y maravillosamente bien Gerardo. A José Antonio Pulido, que estará ahí en la sala, el tímido José Antonio, ahí perdido en la hojarasca del público, que quizás tendría que estar aquí, porque ha hecho un magnífico e imponderable prólogo, ya lo leeréis, un análisis, una disección literaria magnífica como buen profesional de la enseñanza que fue, ¿no? A Salvador Mangas, que también estará por ahí, no, con los focos no veo, pero porque el apoyo de todo lo que vaya a ver ahora, de todos los vídeos que vaya a ver, que dan soporte a la lectura que yo voy a hacer ahora de algunos fragmentos del libro, son una especie de, ¿cómo diría yo?, de una correlación perfecta entre la palabra mía, todo lo bueno que yo puedo decir. Luisa ha dicho antes lo de la palabra, y recuerdo unas palabras de lo más difícil de todo es, en esta vida, todo el que se dedica a escribir, como decía Machado, no perseguía no perseguía que su palabra fuera ni mármol duro y eterno, ni música, ni pintura, sino palabra en el tiempo. Eso es una cosa difícil de crear, y este libro de alguna forma lo recoge, porque hablamos de un tiempo ya vivido por todos los que tenemos esa edad que yo he hablado antes, de ahí para adelante, y la verdad es que es un libro en el que me desnudo bastante. No me importa que conozcáis anécdotas, historias de mi vida familiar, de nuestra vida, porque también se abordan temas sociales. El primer instituto público y gratuito que se abre en Motril supuso una revolución en la vida cultural de Motril, ¿no? Y yo fui uno de aquellos niños que entró con 10 años al instituto, al Julio Rodríguez, entonces se llamaba Instituto Laboral cuando entramos, luego Instituto Técnico, y salí con 17, aquel largo bachillerato de 7 años y 2 reválidas, los que estáis aquí de la promoción,
sabéis de las enormes dificultades, ¿no? Entonces aquello supuso y todas esas cosas se recogen un poco en este libro y de eso va un poco el libro, ¿no? Luego, si queréis, alguien quiere hacer alguna pregunta en concreto, pues también trataríamos de responderla, pero en fin, sigo dando las gracias porque ahí también la foto de la pestaña es de Eli, la sobrina de Maricelia Rodríguez Díaz, una amiga de la infancia, la de Emeterio, que también estará ahí por la Emeterio Rodríguez Nieva, estará por la sala, compañero de aventura en la Huerta Rota, en la OGE, en el instituto, en fin, y a Felipe y a Paco, que están allí, no se ve su labor, pero que me han ayudado muchísimo en estos días, le he dado mucho la lata para que podáis ver los vídeos que vamos a tratar de proyectar con las lecturas que yo haga, ¿no? Y gracias también, por supuesto, a todos los que habéis decidido venir aquí, a Manuel y Lourdes, que han venido de Barcelona expresamente, por supuesto, y a mi nietecillo, a Paco y Lourdes también, que han venido de San Boi, el pueblo de los hermanos Gasol, que también viven en Barcelona, incluso habiendo Lourdes, madre, habiendo perdido a su madre hace unos días, y es una cosa que yo aprecio y valoro muchísimo. También quiero darle las gracias a Roberto e Isma, los padres de Marina, la novia de mi hijo Jesús, que han venido de la Zubia. Han venido también Manuel y Gloria de Jaén, que a ellos sí los veo por allí. Decía, no sé quién me dijo, si Gloria, que no había estado nunca en la presentación de un libro, pues ya más o menos sabes de qué va esto. A Tere y María, mi cuñada y mi sobrina, que han venido de Alicante, también expresamente para esto. A Nacho y María José, que han venido de Madrid expresamente. Nos conocimos en un viaje y se han hecho amigos nuestros y es un placer que estén por aquí también. A José Luis y Teo, compañeros entrañables de carrera en aquella Granada de los años 70, efervescente y con un tiempo maravilloso, ¿no? Todo estaba por descubrir, todo estaba por hacer. Aquellos fueron unos años muy importantes para nosotros, ¿no? En fin, y a la gente de Churriana, a los parientes de Churriana que ha venido, el tío Manuel y Angelita y Mónica, han venido también Chari y su hijo, que son primos de María Ángeles, a Paco, Joaquina y Plácido, que vienen del Padú. Hay un capítulo que se llama Los veranos del Padú, cuando me llevaban a mí de pequeño allí, ese pueblecito tan bonito y con tantos recuerdos, que es una tesora de él. Han venido muchos compañeros de bachillerato, he visto por ahí a José Ignacio Ortega, que lo veo allí, ya relucen las canas como las lisas, como me pasa a mí, en fin, a Pepe Rodríguez Gallego, a Julián Domingo, que está también por ahí, a Juan Ferreira, creo que lo alcanzo a ver allí al fondo, y también amigos de la banda y del barrio, a Juan Martín Carrasco, a Manolo Gaya, a Luis Troya, a Carlos Bustos, y seguramente me dejaré algunos en el tintero. Bueno, dichas estas gracias, yo también quiero ahora, si Felipe nos pasa un vídeo, que quiero agradecer especialmente, podéis creerme, dedicar incluso este acto a la figura de Antonio Jiménez Pedrosa, que nos dejó hace muy pocos días. Ha sido su último trabajo y este trabajo de hecho se ha demorado por la enfermedad que tristemente ha tenido, de los percances que ha sufrido, y nos dejó hace unos días. Entonces yo le mando un abrazo a Mari Carmen Cubero, a su mujer y a su hijo, que están aquí, Borja y Pablo, transmitirle mi ánimo a tu madre, y recordaré siempre la figura de Antonio, porque él maquetó y editó pues, los libros, las portadas de los libros que vais a ver a continuación. Así que un abrazo para Antonio. Esto que suena es el canto de los pájaros de Pau Casals. Lo ponen en el Camp Nou cuando ha muerto alguien conocido.
yo creo que no debería de contaros ya nada más. Todo lo que yo tenía que decir está en el libro, lo vais a ir desgranando capítulo a capítulo. El libro tiene 30 capítulos y, en fin, en principio, como he comentado, iba dedicado fundamentalmente a mis dos hijos, por lo que quiero que no olviden nunca las raíces de donde proceden, que son las suyas, desde luego. Y voy a leeros unos cuantos fragmentillos de algunos de los capítulos que integran el libro, y cuando yo, para hacer esto más o menos, hemos hecho, bueno, me ha hecho Salvador Manga, antes lo he comentado, unos montajes que son un complemento perfecto para que podáis comprender en su justa medida las palabras que yo cuente. Así que voy a empezar por la lectura de un capítulo que dice así: eran tiempos difíciles, tiempos de precariedad y de estrecheces, tiempo de silencio. Yo vine al mundo solo 16 años después de concluida la guerra, con el rígido y severo periodo autárquico que siguió a la contienda y con la dura, larga y penosa posguerra que sufrieron los españoles tras la guerra civil. Las heridas todavía tardarían mucho tiempo en cicatrizar. Las penalidades y el dolor estaban todavía demasiado presentes en la vida cotidiana. Era mucho lo que había que reparar y reconstruir, tanto en el ámbito físico como en el emocional. Fueron pues años de hambre, de miseria, de tifus exantemático, de tuberculosis, de tracoma y de tiña. Así que a 16 años vista de aquel contexto histórico, el lapso de tiempo que iba desde el término de la guerra a la fecha de mi nacimiento eran solo 4 días. La vida diaria y la intrahistoria en los hogares de los españoles y de los motileños no había cambiado sustancialmente mucho en el transcurso de esos 3 lustros. Solo un poco. El silencio lo ocupaba todo y se extendía a todos los órdenes de la vida. En mi casa, por ejemplo, nunca se hablaba de la guerra. Si acaso alguna vez se comentó muy de pasada cuando vinieron a buscar al marido de mi tía Concha, Manuel Molina Rodríguez, para matarlo. Lo sacaron impunemente de la casa de mi abuela Mamalita, su suegra, en la Rambla del Senador, donde vivía con su mujer y su hija de apenas 1 año, para darle un paseo, y lo asesinaron maniatado junto al borde de la acequia. Los niños de entonces aprendimos por tal motivo a guardar silencio, a no preguntar nunca, bajo ningún concepto, a callar lo que ya sabíamos o sospechábamos. El poeta local, José Antonio García Aguilera, ha abordado de forma sugestiva esa impronta que deja el silencio en nuestras vidas con algunos versos memorables. De silencio se alimenta el olvido, de silencio se alimentan las aguas, de silencio se alimenta la vida. Nada te debo, nada te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas, no maldigas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, no me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré
bien paga fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada te pío, nada me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané. Bien paga, bien paga, bien paga fuiste mujer. Es que son un complemento perfecto a esos vídeos. Permitidme que lo reitere y le dé un abrazo enorme a Salvador Mangas, que es el autor de ellos. Sentarse en la puerta de la casa a la caída de la tarde para tomar el fresco era una de las actividades más placenteras del tiempo de verano, si no la que más. Con todas las habitaciones de la casa recalentadas por el implacable sol del largo día, especialmente los dormitorios que solían estar en la planta de arriba de la vivienda, se agradecía como una bendición salir a la puerta de la calle donde corría una brisa fresca que era sumamente agradable una vez llevado a cabo previamente el baldeo abundante de la acera. Los vecinos sacaban sus sillas de anea a la puerta de sus casas y hasta había quien se sentaba en ellas reclinándola hacia atrás y apoyando el respaldo sobre la fachada de la propia casa, como si estuvieran sentados en una butaca. Otros sacaban una humilde mecedora de aquellas que tenían el culo de lona y se descabezaban allí el primer sueño de la noche. Algunos incluso comían fruta o bebían limonada o refrescos en la acera. Mi madre era muy aficionada a permanecer al fresco hasta bien entrada la madrugada, en que se subía a su dormitorio de mala gana, siendo la última vecina de mi calle en abandonar la puerta de su casa. Ella fue, por tanto, quien nos hizo amar esa castiza costumbre que tanto añoro ahora y que tantos recuerdos me trae todavía. En el verano de 1967, recién aprobado mi segundo curso de bachiller, una banda británica, Procol Harum, nos había regalado una extraordinaria canción que llegó a ser un éxito no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo. Una canción que forma parte desde entonces de la música de nuestra vida y en la que algún crítico creyó ver reminiscencia del mismísimo Johann Sebastian Bach. Con los sugestivos y pegadizos acordes de un órgano Hammond, con su blanca palidez, se bailó aquel año en todos los guateques de Motril, aquellas canciones de lo que comenzó a conocerse por entonces como rock progresivo, tuvieron mucho éxito entre los jóvenes de mi generación. We skip the light fandango
was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we call out for another drink, the waves have brought a tray, and so it was later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned the wider shade of pale. Como era de esperar, la noticia del aprobado de mi hermano Antonio de la asignatura de bioquímica se vivió en mi casa con una alegría inmensa. Aquel día de la antesala del verano fue, por tanto, un día inolvidable para toda mi familia. Para mis padres fue también como una catarsis, como una liberación. El primer obstáculo ya se había salvado. En adelante, decía mi padre, habría que tomar nuevas fuerzas y renovados bríos para seguir luchando hasta el final, hasta lograr alcanzar los objetivos marcados. Era admirable la confianza que tenía en sus hijos y esa tenacidad y ese entusiasmo que siempre trataba de inculcarnos. Y efectivamente, solo 5 años más tarde, en junio de 1974, mi hermano había concluido felizmente su licenciatura de medicina. Durante la primavera previa a ese verano nos había entusiasmado una canción de George Harrison, Here Comes the Sun, incluida en el álbum Abbey Road de los Beatles, un tema precioso que popularizó el uso del sintetizador Moog en el mundo del rock and roll. La canción cobraba pleno sentido allá por el mes de junio de dicho año con el aprobado de mi hermano, porque después de haber sufrido en solitario un largo e intenso invierno en Granada, con numerosas e interminables noches de estudio, mi hermano abandonaba definitivamente la oscuridad del túnel y vislumbraba al fin la cálida y reconfortante llegada del sol. Ese sol que iluminaba de nuevo su vida y la de toda su familia, toda una premonición. Harrison, con los pegadizos acordes de su guitarra acústica, nos cantaba. Cuando leáis el capítulo entenderéis con pleno sentido el porqué el papel de higiénico del elefante. Pero en fin, no quiero adelantar acontecimientos. El primer festival de Eurovisión del que guardo memoria fue el del año 1965. Yo tenía entonces 10 años. Motril era todavía una apacible y atrasada ciudad provinciana que rondaba los 30.000 habitantes, pero aún conservaba intacto todo el tipismo, todo el sabor y toda la personalidad que perdería de forma definitiva en las décadas siguientes. Uno de los programas que nadie se perdía por entonces eran los festivales de Eurovisión. Dichos festivales despertaban por aquellos años una expectación popular. La gente vaticinaba qué cantante iba a ganar ese año y se hacían numerosas cábalas y previsiones sobre los países que nos apoyarían con sus votos y los que no. Nuestra representante de 1965 fue Conchita Bautista, que interpretó la canción Qué bueno, un tema musical que, aunque ribeteado con algunos tímidos elementos de lo que se conocía entonces como canción ligera, desprendía aún un rancio tufillo a copla y a canción española que no debió entusiasmar demasiado al público de los países participantes, pues dicha canción no llegó a obtener ningún punto.
Ese año se alzó con el triunfo una preciosa y delicada cantante francesa de tan solo 17 años, France Gall, en representación de Luxemburgo. Su típica media melena yeye, su cabello rubio y su lunarcillo en la mejilla derecha cautivaron al público europeo con el pegadizo y rítmico estribillo de la canción Poupée de cire, Poupée de son. El siguiente festival de Eurovisión que recuerdo fue el del año inmediatamente posterior, celebrado en el país que había resultado ganador el año antes, es decir, en Luxemburgo. Fui a verlo en esta ocasión a la casa de mis primos Antonio José y Maridol López Padial en el Camino de las Cañas, justo a la vuelta de la esquina de mi casa. Su padre, Antonio López Noguera, primo de mi madre, había adquirido para el disfrute de su familia un televisor de una novedosa forma que se puso muy de moda en aquel tiempo de cambio y de nuevos usos y costumbres, pagándolo a cómodos plazos mensuales. Algo realmente insólito y todo un original estímulo para el precario e incipiente consumo que comenzaba a producirse en la sociedad motrileña. Y Rafael, tan admirado por mi hermana y su grupo de amigas, natural de Linares, casi un paisano nuestro, con su peinado Beatle y con su cara de niño, hacía furor entre las adolescentes y nos representaba en Eurovisión cuando finalizaba aquel largo invierno de 1966, el de las bombas americanas en Palomares, con su Yo soy aquel. En el Festival de Eurovisión de 1968 nos representó Maciel. Y Maciel, con su minifalda, su sonrisa franca y los gráciles movimientos ondulantes de su brazo, resultó sorprendentemente ganadora. Nada menos que en el Royal Albert Hall de Londres y ante la mismísima BBC, organizadora del festival. Y por si fuera poco, por delante de nuestro máximo rival, Cliff Richard, el cantante británico que figuraba en todos los foros y apuestas como el gran favorito de ese año con su Congratulations. Aquello fue algo apoteósico en nuestro país, algo parecido al 1-0 de España e Inglaterra en el Mundial del 50, con el legendario gol de Zarra. A mi amigo Fernando Chinchilla le encantaba Maciel. Su voz, su compromiso, el rol que desempeñaba entre los jóvenes. Y a toda hora andaba cantando un tema muy querido por él, Rosas en el mar, escrito y compuesto en 1967 por Luis Eduardo Aute, pero magníficamente interpretado por ella, tema que fue fue considerado como un paradigma de lo que se conoció entonces como canción protesta, un verdadero himno político de la juventud en aquel tiempo de plena dictadura y de franquismo. En aquel recordado e histórico año de 1967, año en el que se celebraron las primeras elecciones democráticas después de 40 años de dictadura, vivíamos juntos en Granada, en un piso de alquiler extremadamente frío, austero y oscuro. A las 4 de la tarde teníamos que encender ya el fleso y el brasero para estudiar. 4 amigos incondicionales: Luis Rodríguez Padial, Antonio Ortega Gallego, José Antonio Fernández Ruiz y yo. El piso estaba situado en un callejón sin salida al final del camino de Ronda, próximo a la estación de servicio de Villarejo. Alguien, no recuerdo quién, decidió que fuésemos al bar Las Pirámides, que estaba situado justo enfrente de la citada gasolinera. Allí habríamos acudido en alguna ocasión a cenar un bocadillo y sabíamos que ponían unas excelentes tapas caseras. El cantante que nos representaba ese año era el conocido y simpático Miki, quien en la década de los 60 había sido el vocalista de la banda mítica Miki y los Tony, uno de los conjuntos pioneros del rock de aquellos años. Aunque para 1977 ya había iniciado hacía tiempo su carrera musical en solitario. Aunque eso era para nosotros lo de menos. Nos representó con el tema Enséñame a cantar, con el que obtuvo un honroso 9º puesto. La canción, sencilla y liviana, incluía unos deliciosos acordes tocados con un banjo que, sumado a la alegre y desenfadada interpretación que realizó el cantante, dieron un soplo de aire fresca a nuestros corazones atribulados de sufridos estudiantes. Soy aquel que por tenerte da la vida,
Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, aquí, para decirte amor, 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 Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Les disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je ne suis pas posée en éclat de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganará? ¿Qué perderá? Si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 rosas en el mar. La 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 rosas en el mar. Voy pidiendo libertad y no quieren oír. Es una necesidad para poder vivir. La libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Al salir de mi casa, cuando iba a pasear, pensando en mis problemas, con ganas de olvidar, me encontré a una niña sentada en el portal, tocando con banjo, cantando sin parar. Enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. El curso
1970-71 yo estudiaba sexto de bachiller en el Instituto de Arriba. Tenía 15 años, cumplía los 16 en febrero, a mitad de curso. Mi profesor de química, don José Luis Martínez, que también le había dado clase a mi hermano Antonio en el Colegio de los Agustinos y que era un docente sumamente rígido y severo, cuando nos enseñaba ese curso la formulación química y el sistema periódico de los elementos y nos explicaba las diferencias que existían entre el enlace iónico y el covalente, cuando nos hacía descubrir las numerosas claves y entresijos que encerraba el estudio de la química, cuando nos definía en clase conceptos tan seductores como la estructura electrónica de los átomos, las propiedades de las disoluciones, las reacciones ácido-base, las reacciones de óxido-reducción, la isometría y la química del carbono. Cuando nos explicaba todo esto, despertó en mí, sin él saberlo, mi interés definitivo por estudiar medicina. Esa fue finalmente la espoleta, el detonante último que inclinó mi balanza hacia esos estudios superiores. Fue al profesor que más admiré en el bachillerato, el más exigente y duro que tuve nunca, y también el más justo. Pero fue sobre todo el catalizador que me hizo descubrir y amar la medicina por encima de todas las ciencias. Pero lo que recuerdo ahora, sobre todo con especial nitidez, como una especie de asociación automática de ideas, lo que me viene a la memoria en este momento como si fuera un rutilante flashback, es que ese mismo año, ese lejano curso 70-71 que ahora evoco y que tan importante iba a ser a la postre para mí en el futuro, una vez que había descubierto al fin la pasión de mi vida, me encantaba una canción de Shocking Blue titulada Nunca te cases con un ferroviario. Hit musical que escuchaba con verdadera devoción y que desde ese preciso mismo año tengo asociado, como digo, a mi flechazo por los estudios de medicina. Entonces las canciones duraban en las ondas mucho más tiempo que ahora, y aquella duró, creo recordar, que todo el curso. Dicha banda pop era un grupo holandés muy exitoso por entonces, que había logrado triunfar el año anterior, en el 69, con un sencillo, Venus, tema que los catapultó a la fama y por el que llegaron a recibir el disco de oro de la Asociación Discográfica Estadounidense. Mariska Beres, la solista del grupo, tenía unos ojos grandes, oscuros y misteriosos, y una voz poderosa. Decían de ella que era de ascendencia gitana. Cuando me reunía a estudiar los fines de semana por las noches en la casa de mi compañero Fernando Barros Lirola, donde nos quedábamos trabajando hasta alta hora de la madrugada, sintonizábamos con mucho interés dicha canción en la radio porque ya sabíamos un poco de inglés y lográbamos entender la letra. Never
Desde el mismo día que tomé posesión de la plaza de médico titular en Algarinejo, tuve la sensación de estar viviendo una experiencia muy parecida a la que había sufrido Antonio Machado en Baeza 70 años antes. El poeta sevillano se refirió en numerosas ocasiones a dicha etapa de su vida como el destierro de Baeza, pues así se sentía al llegar allí, desterrado. Había salido huyendo de Soria tras la muerte de Leonor y fue a parar a un pueblo húmedo y frío, destartalado y sombrío, entre andaluz y manchego, como cantó magistralmente en su poema de un día, Meditaciones Rurales, uno de mis poemas preferidos suyos. Y es que esas características de pueblo húmedo y frío, destartalado y sombrío, eran exactamente iguales a las que yo percibía en mi nuevo pueblo de adopción. Qué terrible coincidencia. El lenitivo que yo encontré en Algarinejo y que me unía en secreto a Machado con la rebotica de Almazán fue la amistad que allí me brindaron Paco Guzmán y Ángeles García, unos amigos que me devolvieron la alegría de vivir dentro del desánimo gris de aquellas lóbregas noches perdidas entre barrancos y montañas que presidían el corazón solitario y dolorido de mi destierro. Paco era natural de Algarinejo y tenía aquel habla local tan característica y que tanta sorpresa y gracia me producían. Maestro de profesión, trabajaba en un centro de atención a discapacitados en Loja, donde iba y venía todos los días en su coche. Ángeles, por su parte, había nacido en Castilleja, un pueblo situado en la parte meridional de la comarca de Huéscar. Había sido destinada como enfermera, al igual que yo, a Algarinejo y Fuentes de Cesna, de tal forma que teníamos ella y yo los mismos pacientes y muchos temas y confidencias en común acerca de nuestra actividad asistencial. En la casa de ambos me refugiaba yo muchas tardes para charlar con ellos y para escuchar música. A Paco le gustaba mucho Dire Street y en el cálido tálamo de su hogar disfruté mucho aquel álbum de vinilo editado en el 78 que incluía la canción Sultan of Swing, tema de la banda británica que nos entusiasmaba a los dos y que había logrado llegar en solo unos meses a los primeros puestos de venta y de las listas de éxitos del Reino Unido y de Estados Unidos. Y es que la forma de cantar de Mark Knopfler, con su característica voz nasal, a mí me recordaba vagamente a la música de Bob Dylan, tan admirada desde mi juventud y desde mis años universitarios. Esto se hace una vez en la vida. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night.
the Sultans, we're the Sultans of Swing. El magnetismo que despertaba en los chiquillos de mi infancia los desaparecidos cartelillos del cine de la Calle Nueva resulta inimaginable y muy difícil de explicar con palabras en estos tiempos actuales, tan profusamente inundados de estímulos visuales, de vídeos y de las noticias informativas de todo tipo que a tiempo real se suceden a diario en todo el mundo en esta era de la sobreinformación. Ejercían tal poder de seducción los cartelillos sobre nuestras mentes cándidas e infantiles que la mera visualización de aquellas imágenes, repito, nos transportaba a unos mundos fantásticos e idealizados que nos hacían soñar despiertos y favorecían, por tanto, que pudiésemos escapar momentáneamente de la realidad de nuestra rutinaria y rígida vida provinciana. Porque el cine elimina el olvido y reconstruye la memoria, según había afirmado Ricardo Muñoz Suárez. Podría recordar ahora decenas de carteleras de cine de aquella época, aunque no sé por qué extraña razón, las primeras que me vienen a la memoria con nitidez en este momento son los fotogramas de algunas películas épicas o de aventuras muy en boga por aquel tiempo, como El Cid, La caída del Imperio Romano, Matar a un ruiseñor, y algo más tarde, ya en el 69, Un trabajo en Italia, la primera película que vi para mayores de 14 años. Un film de culto en el Reino Unido, se decía por entonces, con Michael Caine en el papel del protagonista principal, o Un hombre llamado Caballo, este último protagonizado por Richard Harris, en el que aparecía en uno de los cartelillos, colgado por la piel del tórax, en un tormentoso rito de tránsito que lo acabaría transformando en un audaz guerrero indio de la tribu de los Crow. Transcurría el año 1970. La selección brasileña de fútbol se había proclamado ese verano en México brillante campeona del mundo, con un equipo irrepetible, cuajado de grandes figuras, y yo acababa de superar en Málaga la reválida del bachillerato técnico elemental y había comenzado con ilusión mi 6º curso de bachiller en el Instituto Técnico. Hacía furor entre nosotros por aquel tiempo una canción titulada A los que hirió el amor, de un tal Pedro Ruiz Blas, solista que había formado parte del legendario grupo Los Canarios y tema musical que a toda hora andaba canturreando con suma emoción mi compañero de clase en el instituto, Juan Jiménez Castillo, uno de los alumnos más lúcidos y entrañables de mi promoción, del que guardo imborrable recuerdo. Y es que, como nos ha contado el escritor Javier Pérez Andújar, pensamos con canciones, vemos con fotografía, sentimos con películas, envolvemos los bocadillos con periódicos llenos de fotos y literatura. La cultura es eso. Si una guerra cruel vinieran de perder, el miedo ya marcó su frente de vejez. Como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en una guerra cruel, quisieron ofrendar sus vidas a los que ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz.
a los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como de una guerra cruel volvieron al hogar y vieron que su luz no les alumbra ya. Solos en su rincón se lamen sin llorar las llagas que dejó, lo que no volverá. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. El curso académico 1975-76 iba a ser un curso histórico y yo iba a tener el privilegio de vivirlo en primera persona. Mis compañeros de promoción y yo íbamos a ser testigos en primera línea de unos acontecimientos trascendentales como no se habían vivido en España desde hacía 40 años. El suceso central de dicho curso fue sin duda la muerte de Franco, acaecida en la madrugada del 20 de noviembre de 1975, solo unas pocas semanas después de haber comenzado las clases. Era jueves. Franco ya llevaba ingresado 37 días en el Hospital de La Paz. Estaba conectado a 1000 tubos y bajo respiración asistida. Había sido sometido a diversas intervenciones quirúrgicas y a numerosas transfusiones sanguíneas para combatir las frecuentes hemorragias digestivas que sufría. A todo esto se le conoce y se le define hoy en día en medicina como encarnizamiento u obstinación terapéutica. El código y las normas deontológicas actuales no habrían permitido tamaño despropósito ni consentido tal actuación por parte del equipo médico habitual. Ese curso yo estudiaba tercero de medicina y vivía en una casa de la calle Santa Clotilde de Granada junto a un grupo de antiguos compañeros del instituto, todos de Motril. Era una casa vieja, grande, de altos techos, de recios y anchos muros, sumamente húmeda y extremadamente fría. A una de las habitaciones orientada al norte la llamábamos Siberia, pero tenía la ventaja de que no teníamos vecinos en el inmueble, lo que nos daba plena libertad de movimiento. Los estudiantes éramos por entonces unos incómodos compañeros de viaje para los vecinos de una comunidad o de un bloque de pisos. En cambio, en aquella casa podíamos oír música tranquilamente, en los ratos de asueto, sin molestar a nadie. El encargado del tocadiscos era normalmente Fernando Chinchilla, quien disponía de una espléndida colección de LPs de vinilo, y recuerdo que siempre le gustaba poner un álbum de Cat Stevens que incluía el tema Morning Has Broken, composición que estaba a todas horas escuchando y canturreando. De Stevens ya conocíamos de la época del instituto un sencillo suyo muy afamado, Will World, que había sido incluido a finales del 70 en su álbum Tea for the Tillerman, canción que alcanzó un rotundo éxito en el Reino Unido y en Estados Unidos. Unos pocos años después, Cat Stevens se convirtió al Islam, adoptando el nombre de Yusuf Islam, lo que nos causó a todos una honda impresión, algo que nunca acabamos de entender. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. Then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of
I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad and beware. Beware. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child, girl. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad and beware. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child, girl. Bueno, pues esto es una pequeña muestra de lo que ha sido mi vida, por lo menos hasta este momento. Espero seguir viviendo muchos años más y poder contároslo en otra ocasión. Espero que os haya gustado, que os haya evocado viejos tiempos y que hayáis pasado un rato agradable, divertido, con recuerdos. Y espero que os guste mi libro porque está escrito con el corazón. Y seguramente os va a gustar porque este tiempo es el mismo que habéis vivido vosotros, la gran mayoría de vosotros, de los aquí presentes. Muchas gracias, mucha suerte y mucho ánimo.